Muy buen día a todos. Sean bienvenidos en nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, la sesión del día de hoy va a estar a cargo de nuestro ponente, el maestro Guillermo Gerardo Madrigal Figueroa, de quien les voy a hablar en un momento. Él es arquitecto por parte de la Universidad de Guadalajara y maestro en Ciencias en Arquitectura en Diseño Urbano por la misma universidad. Cursó el diplomado en Derecho Urbanístico en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Realizó estudios de planeación y gestión estratégica de ciudades en León, Guanajuato, planificación estratégica concurrente y desarrollo económico local en su primera edición de Blended Learning, medios telemáticos e internet por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, CIDEU, Taller Nacional de Estrategias y Experiencias de Corredores Integrales de Transporte Urbano, Cedesol, Logic, Ciudad Juárez, Chihuahua, y Gestión Integral de Proyectos de Gobierno del Estado de Jalisco en coordinación con CDU. Participó en el sector público como subdirector de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, coordinador técnico en la Procuraduría de Desarrollo Urbano, director de Gestión Urbana y director de Planeación y Diseño Urbano en la Comisión de Planeación Urbana del Ayuntamiento de Guadalajara, director de Suelo y Vivienda en la CDUR del Estado de Jalisco, jefe de Departamento de Planeación en la Comisión de Planeación Urbana COPLAUR y actualmente es jefe del Departamento de Patrimonio en la Dirección de Ordenamiento del Territorio. Además, participa en el sector académico en la licenciatura de Arquitectura en la Universidad ITESO, en la Universidad Panamericana, en la Maestría de Administración de la Construcción y en la especialidad en Infraestructura Física Educativa y en la Maestría de Urbanismo y Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Actualmente en el CUAD en las licenciaturas de Arquitectura, Urbanística, Diseño de Interiores y Diseño de Modas. Ha participado en congresos, seminarios relacionados con el fenómeno urbano y ha elaborado diversos instrumentos de planeación urbana como planes parciales de urbanización, de desarrollo urbano y de centros de población, programas municipales de desarrollo urbano y planes de control y promoción de desarrollo. Además, recibió el galardón concurso Pensar en lo Estratégico, convocado por el CIDEU, edición 2005, coedición del proyecto Corredor Urbano Estratégico Colón Pedro Loza del Ayuntamiento de Guadalajara, Comisión de Planeación Urbana, y también tiene el galardón del premio Gobierno y Gestión Local por el Centro Interamericano de Desarrollo Estratégico CIDE, edición 2005, con el tema Prácticas Municipales Exitosas. Coedición del proyecto Sistema de Consulta de las Permisibilidades del Uso de Suelo. Esto, entre muchas otras cosas, es un breve resumen de su currículum y pues sin más preámbulo le cedemos la palabra al maestro Guillermo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, maestro, y todos suyos. Muchísimas gracias, maestra Dalia. Un gusto platicar el tema relacionado con la normatividad y los proyectos que están vinculados hoy a los muchachos en este nivel básico. Y bueno, reitero mi agradecimiento de esta oportunidad de participar y poder platicarles el tema que abordaremos el día de hoy. Para ello voy a compartir mi pantalla con el objeto de dar una breve introducción bajo tres grandes rubros, diría yo, en el cual diríamos, podríamos tener los elementos que nos permiten interactuar con los proyectos, ¿no? Bueno, voy a recurrir a este tamaño del formato de manera de poder explicar el contenido de cada una de ellas, ¿no? Bien, entonces les decía que el tema de cómo abordar los proyectos sujetos a la normatividad, ¿no? Y el gran esquema que tenemos actualmente el día de hoy refiere precisamente a este primer reconocimiento de que hoy México es un territorio con ciertas características, con una gran diversidad y constituye hoy nuestra riqueza nacional, ¿no? E indudablemente, bueno, esto enfrenta grandes retos y oportunidades de cómo revalorizar el territorio
como un elemento estratégico para el desarrollo del país, ¿no? Hay una serie de desequilibrios, podríamos decir, o enfatizar que algunas poblaciones, de acuerdo al último censo del 2020, México albergaba una población superior a los 129 millones de habitantes y teníamos una densidad promedio de 65, casi 66 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, el ser clasificado como una de las naciones más pobladas del mundo, la 11ª, indudablemente que tenemos un porcentaje muy alto que nos habla que el 66% de la población del país vive en ciudades de distintos tamaños y que no son única y exclusivamente zonas metropolitanas o municipios, ciudades medias, ¿no? En este gráfico, en la parte inferior del lado izquierdo, es simplemente identificar, y estamos viendo la lámina que dice México 2020, aparece la población que refiere al censo precisamente de este año, donde tenemos más de 129 millones de habitantes, y hay distintas conformaciones de las localidades, ¿no? El 61% de la población está viviendo en más de 15,000 habitantes, en ciudades de más de 15,000 habitantes, el 31% en más de 5,000, el 8% en localidades intermedias, y ese 66% vive en ciudades de diversos tamaños, ¿no? Es decir, hay poblaciones que tienen 100 habitantes, otras tienen 2,500, otras tienen 6,000, en fin, ¿no? Esta cantidad de población, de acuerdo, les decía que en el esquema inferior del lado izquierdo, que refiere a la región centro-occidente, que aborda los 9 estados del país, pues está inmerso en este esquema reglamentario, donde adicionalmente a los planes que se formulan a nivel nacional, se formulan por cada uno de los estados, se formulan por cada una de las regiones del país, que son 5, la región centro-occidente forma parte de estas 5, y aquí abordan 9 estados, y a su vez, bueno, los más de 2,000 municipios que formulan su propia reglamentación, ¿no? Si nos refiriéramos únicamente al estado de Jalisco, en un dato que nos da del 2005, teníamos más de 10,000 localidades que representaban la población que tenía en ese momento el estado de Jalisco, que eran más de 6 millones de habitantes, ¿no? De estas, hoy en día, el 6.61% viven en más de 10,000 localidades, lo cual nos refiere pues a esta dispersión que está teniendo el territorio y las grandes concentraciones que se dan en algunas de ellas, ¿no? Y esto, de alguna manera, va formando un desequilibrio. Y a su vez, bueno, va invitando a que diríamos, los municipios sean muy asertivos a poder normar las potencialidades que tienen cada uno de los territorios, ¿no? En esto, el INEGI, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, junto con el Consejo Nacional de Población en el 2015, formularon cómo estaba conformado el país, ¿no? Determinaron 56 zonas metropolitanas, entre ellas está Guadalajara, entre las 9 primeras, de más de 1 millón de habitantes, y que representan prácticamente el 36.6 millones de habitantes, el 35.4% del total de la población, ¿no? Y esta conformación afronta, se enfatiza pues el descenso de productor de bienes, por lo tanto se apuesta por el desarrollo de servicios avanzados, de convertirse en centros de producción, de ciencia y tecnología, e indudablemente de ir buscando un nuevo modelo de desarrollo al que aspiran las zonas metropolitanas y que de alguna manera hay un cierto vacío en la normatividad de estas, ¿no? Me referiré a este principio constitucional donde la Constitución obliga al Estado de organizar un sistema de planeación democrático y prescribe, y seguramente algunos de ustedes ya habrán leído el Plan Nacional de Desarrollo,
que enfatiza para esta administración del 2019 al 2024 3 grandes ejes, y uno de ellos, que es el desarrollo económico, junto con el eje transversal, permite trabajar en el territorio y en el desarrollo sostenible, ¿no? Por lo tanto, este plan nacional infiere a cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal el sujetarse pues a ellas e involucrar los sistemas que abordan, ¿no? Para ello, la Ley General de Asentamientos Humanos establece que en este caso la SEDATU elaborará o elaboró el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con un escenario al 2024, donde establece principios, objetivos y estrategias y se convierte en el instrumento rector para el país, ¿no? Muchos de los temas que aborda el programa, con el tema de conectividad, con el tema de marginación, como los planos que están en la parte inferior, la conectividad que hoy tenemos en el día para movernos y transitar por todo el país, nos permite llevar mercancía, comercializar, interactuar, intercambiar y a su vez, bueno, proveer de ciertos servicios que satisfagan las necesidades de cada uno de los estados, ¿no? Y a su vez, bueno, es indudable reconocer que en este mapa del lado derecho, en la parte inferior, esta parte oscura, roja y la que es más fuerte, son las que tienen mayor índice de marginación, por lo tanto, habría que trabajar, ¿no? Y entonces cada uno de los estados y cada uno de los municipios involucrados tendrían que ir formulando sus propias propuestas o iniciativas para mitigar el impacto y producir escenarios en el territorio que sean mucho más favorables, ¿no? La misma legislación establece las atribuciones de los municipios y aquí es donde esta parte comienza a descender de manera de que los municipios, al formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes, programas municipales o planes de desarrollo del centro de población, establecen de alguna manera normas o criterios de congruencia que se dan en los niveles superiores, junto con los niveles inferiores, así como ajustar con otros niveles superiores de planeación las normas oficiales mexicanas que de alguna manera interactúan con cada uno de los usos o actividades que están permitidas en el territorio del municipio, así como evaluar y vigilar el cumplimiento de estas mismas, ¿no? Por lo tanto, en su fracción tercera establece formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de población, ¿no? Hay en la parte inferior, así como ejemplo, infinidad de formas de presentar los planes que interactúan con la sociedad y se van identificando y los va asumiendo uno como propios para poder interactuar con ellos y comenzar a producir, digamos, los productos que nos permite desarrollar, ¿no? Bajo este principio, el Código Urbano, que es una parte toral en este sistema de planes y programas, se estableció en su decreto del 2008 que a partir del 1 de enero del 2009 estaría formulado la planeación del desarrollo urbano y estableció 3 grandes rubros: los programas de desarrollo urbano, si ustedes ven el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, los programas municipales y los programas de desarrollo metropolitano. Son como los grandes paraguas donde se van a desarrollar todos los planes básicos de desarrollo urbano, que son los de centro de población, los planes parciales de desarrollo urbano e inclusive los proyectos ejecutivos de urbanización. Y para ello, la parte intermedia, tendremos los planes de referencia que van a servir tanto a los programas de desarrollo urbano como a los planes básicos, donde son los planes regionales de integración urbana, de ordenamiento ecológico y de ordenamiento territorial metropolitano. En este esquema, los municipios comienzan entonces a trabajar en la parte correspondiente de formular sus propios planes de desarrollo urbano del centro de población. Habría que hacer como una especie de parteaguas, pero una separación, que los municipios metropolitanos tienen una característica diferente a los municipios, podríamos decir, como foráneos o que están fuera de esta conurbación, que puede ser Totatiche, Acatic,
Mazamitla, en fin, ¿no? Cada uno de ellos va formulando sus planes de desarrollo urbano de centro de población, ¿no? Esta forma de ordenar el territorio a través de parcialidades permite a la autoridad poder ser mucho más eficiente, ¿no? De ahí, bueno, que se formuló la Ley de Coordinación Metropolitana y dio paso a la creación del Instituto Metropolitano de Planeación, ¿no? Que hoy conocemos como el IMEPLAN. Ustedes pueden entrar, hay documentos, hay una serie de estudios, hay parte importante que interactúa con los 9 municipios metropolitanos, que hoy es esta gran mancha que conforma el territorio y que para ello formularon esta denominación del Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitana. Y entonces, de ahí que este escenario va a permitir a cada uno de los municipios asumir las partes correspondientes y comenzar a diseñar las propias pautas en el desarrollo, ¿no? Esta, diríamos, inquietud se establece en el mismo Código Urbano del Estado de Jalisco, el título 6, que habla de la zonificación, el capítulo 1, que refiere a los usos y destinos del suelo, y reitera lo que anteriormente establecía la Ley General de Asentamientos Humanos, que a los municipios les corresponde formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de población. Y establece por zonificación, primero, la determinación de las áreas del centro de población, la determinación de los aprovechamientos de cada una de estas áreas, la reglamentación de los usos y destinos y las determinaciones en los programas y planes que ordenen y regulen los centros de población. Un ejemplo, hoy lo tenemos así como muy a flor de piel, toda la interacción que se hace a través del visor urbano en el municipio de Guadalajara y en algunos estados, en algunos municipios del estado, donde podremos interactuar con esta plataforma que nos permite identificar con mayor efectividad qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, en el mismo artículo define los conceptos y categorías de los usos y destinos. Cuando hablamos de usos y cuando hablamos de destinos, referimos a algo muy específico. Usos son todas aquellas actividades que establece el municipio para poder desarrollar en el territorio, que pueden ser usos habitacionales, que pueden ser usos comerciales, que pueden ser usos de servicio, industriales, en fin. Y los destinos son aquellos que están exprofesos, diseñados para que sean un equipamiento público, ¿no? De aquí se establecen las normas técnicas de estas distintas áreas y zonas. En distintas áreas podemos tener distintos usos y podemos tener también inclusive distintos destinos, ¿no? Así como la misma reglamentación municipal va a clasificar las áreas y los predios, y ahorita voy a entrar a un gráfico quizás para ser más específico, la utilización del suelo y los tipos básicos de zonas que van a establecer las propias normas del control del uso del suelo, donde nos indica el uso predominante, la compatibilidad o inclusive el uso prohibido que pueda tener cada una de ellas, ¿no? Esta reglamentación municipal en algunos municipios ya hoy en día opera de manera irrestricta. En el caso de Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, tienen su propia reglamentación municipal y aplican las disposiciones que están inferidas en este reglamento para los propios planes de desarrollo urbano. En la fracción sexta de este mismo artículo establece las normas de control de la densidad de la edificación, que va a ser aplicable para cada tipo de zona, ¿no? Y refiere a la superficie mínima del lote, al frente mínimo, lo que a veces nos da risa, el COS y el CUS, la altura máxima obligatoria de las edificaciones que tiene. Esta puede tener también diferentes acepciones, las restricciones que tenemos del alineamiento de la edificación, que pueden ser al frente, a los laterales o la restricción posterior, ¿no? Y los espacios mínimos para estacionamiento del predio, de acuerdo al tipo de uso o tipo de actividad o giro que requiera una especificación determinada, que en alguna o en la mayoría de las ocasiones están referidas a un reglamento de estacionamientos, ¿no?
Y por último, que opera más a la parte urbana, la densidad máxima de unidades por hectárea, y infiere las que resulten necesarias, ¿no? Y de ahí, cuando resultan necesarias, los municipios han ido haciendo varias adecuaciones que van especificando. El mismo Código Urbano establece que a falta de reglamentación municipal se van a aplicar las disposiciones en materia de desarrollo urbano que está expedida por el Congreso y refiere al Reglamento Estatal de Zonificación. Solamente en esos casos podrá aplicar el Reglamento Estatal de Zonificación. Siempre tendrá ese derecho o esa facultad del municipio de expedir su propia reglamentación. Y en dado caso de no tenerla, podrá recurrir a las normas que están establecidas en el Reglamento Estatal de Zonificación, ¿no? El propio Reglamento Estatal de Zonificación especifica en una matriz de utilizar el uso de suelo cuando hablamos de esta franja roja que tiene AU, que refiere a áreas urbanas. Después se especifica zonas habitacionales, y aquí la zona habitacional puede ser desde la habitacional densidad mínima hasta la habitacional densidad máxima, y va infiriendo en esta primera sección que está como achurada en una columna horizontal, que están referidas a normas para proyectos de urbanización, donde se establece el número máximo de habitantes por hectárea o el número máximo de viviendas por hectárea, la superficie mínima del lote, así como el frente mínimo del lote. Estas 4 variables podrán ser incorporadas en los proyectos de urbanización, ¿sí? Y después, para los proyectos de edificación, establece el reglamento estatal, el índice de la edificación, el COS, el CUS, los cajones de estacionamiento, la altura, el porcentaje del frente jardinado, que estará referido a la restricción frontal, y algunas que tengan que ver con la restricción lateral o posterior. Y el modo de edificación, que establece que es abierto, cerrado, semiabierto y semicerrado, ¿no? En algunos casos, o casi en la mayoría de los municipios metropolitanos, en sus propios reglamentos, han omitido el índice de edificación, lo cual hace que esta dinámica tenga una característica diferente, ¿sí? Otra parte, en la altura, hay especificaciones en los propios reglamentos municipales que indican, ya sean metros o indican niveles. Por ejemplo, el caso particular de Guadalajara indica retranqueos, que hace que esta parte del territorio tenga que ser normada con otras características, ¿no? Muy bien. Igual el reglamento estatal maneja, pongo un ejemplo de la matriz de control de la edificación para un uso específico, el H1, que es habitacional mínimo, y obviamente aparecen cada una de las partes de las que está constituida, que refiere a la densidad máxima, y especifica para el uso unifamiliar H1U 50 habitantes por hectárea o 10 viviendas por hectárea. Para el plurifamiliar horizontal H1H 75 habitantes por hectárea y 15 viviendas por hectárea. O para el vertical 100 habitantes por hectárea y 20 viviendas por hectárea. Y si ven, la diferencia en cada uno de ellos es la superficie. Al decir 600 metros cuadrados, una vivienda donde el índice de la edificación es 600 metros cuadrados, indica que podremos desarrollar una sola vivienda. Cuando hablamos del plurifamiliar horizontal H1H, tenemos un terreno de 800 metros cuadrados y especifican que el índice de la edificación es de 400, podremos desarrollar entonces 2 viviendas. O en el caso del plurifamiliar vertical, que tenemos 1.200 metros cuadrados y el índice de la edificación es de 300, pues podremos desarrollar 4 viviendas, ¿no? Y estas, si ustedes ven, la altura máxima de la edificación tipifica la letra R, que va a ser la resultante de dividir el COS y el CUS, ¿no?
Más adelante pongo un ejemplo, espero que esto pueda ampliar la aclaración con respecto de todas estas claves, números y datos, ¿no? Bien, voy a referir en la competencia pasada, en el nivel básico de proyectos 2, se hizo el ejercicio de una vivienda unifamiliar en el territorio del plan Circunvalación Vallarta. La estoy encerrando en un círculo frente a un parque por la calle Justo Sierra. Y si ustedes ven, el plan, diríamos, comprende todo este perímetro de aplicación y aparecen muchos colores. Y bueno, aparece encerrado en un círculo el área por donde se trabajó este predio, este terreno, diríamos la conformación del límite de esta línea negra continua, y aquí aparece como una manchita roja, que era el predio donde se desarrolló el proyecto de la vivienda, asignaba que todo esto es un área que se denomina 142 diagonal RN, que significa renovación urbana, y la CS2, que significa comercio y servicios, intensidad baja, ¿no? Y así, bueno, tenemos distintas características. En la parte posterior, por ejemplo, del predio, teníamos el uso habitacional, densidad media, con el área 141, y en la parte superior el área 120, igual con la sigla H3. Bueno, y todo esto va conformando precisamente las disposiciones en cada una de las áreas, zonas y predios que establece, ¿no? El propio plan, seguramente todos lo vieron, y entonces establecieron en esta matriz de compatibilidad las permisibilidades de los usos que tenían precisamente esta área urbana 142, donde tenía permitido el uso habitacional y compatible el uso habitacional H3H, ¿no? En alguna manera, esta matriz de compatibilidad, ustedes lo ven en la parte inferior, aparece una línea horizontal donde está el H3, y entonces comienzan a aparecer muchas P's, unas X y otras C's, ¿no? Esto nos dice, digamos, cuáles actividades pueden ser compatibles o permitidas y cuáles son prohibidas, ¿no? De esto, la propia matriz que teníamos para este predio y este uso, las normas de control especificaban que para esta área 142 nos decía que la norma 2, bueno, habría que nada más incluir que Guadalajara tiene 13 normas urbanísticas que las dispone precisamente en las normas de control a la urbanización y la edificación, y aquí vemos algunas de ellas que están referidas, ¿no? En el caso de la norma 2, refiere a la superficie y al frente. Aquí tenía una superficie de 120 y un frente de 8, ¿no? Nosotros teníamos un frente de 15 metros en ese terreno, lo cual no podríamos desarrollar dos viviendas unifamiliares, ¿no? Pero sí teníamos más de 120 metros cuadrados, ¿no? Entonces aplicábamos el COS de 0.7 y el CUS de 2.1, y aquí aparecen estas dos variables que, si ustedes las ven, no están incluidas en el Reglamento Estatal de Zonificación, y por lo tanto aplican las disposiciones que están en este plan y tienen lo que hoy se le llama incremento al coeficiente de utilización del uso de suelo, que es el ICUS, con la aclaración también que este ICUS tiene un costo económico. De alguna manera, algún inversionista quiere desarrollar mayor potencialidad en el terreno y por lo tanto utiliza todo el potencial que tiene y adquiere este 1.5, lo cual le permite tener mayor crecimiento, ¿no? Dado que puede desarrollar y es compatible una zona habitacional H3H, ¿no? Y con la variable de que el índice de edificación es un factor que ya no aplica en el municipio de Guadalajara, por lo tanto está sujeto no tanto a las leyes del mercado, sino, digamos, a las características de la zona, ¿no? Que puede haber
viviendas que sean de 56 metros cuadrados, entonces voy a desarrollar 8 o 10 viviendas de 56 metros cuadrados en este predio, de alguna manera con ciertas características, y puedo tener mayor potencial, ¿no? Y bueno, a su vez también refiere que en el caso de cajones de estacionamiento, el artículo 66 del propio plan remite al artículo 278, que el reglamento de estacionamientos especifica las características que deben reunir estas viviendas, ¿no? Cuando uno o cuando ustedes entran al visor urbano, ya pueden descargar una ficha informativa, donde esta ficha informativa también despliega las características que tiene este predio en el distrito urbano 2, el subdistrito 6, la clave catastral, el área donde está inmerso, los usos compatibles o los usos permitidos, y la superficie. Hay unas superficies que determina como de cartografía y otras que son de superficie legal, ¿no? Normalmente en cartografía lo que se tiene registrado, de acuerdo al levantamiento catastral, puede haber algunas diferencias, ¿no? Inclusive en la superficie de la escritura de compraventa, pues puede haber una diferencia también en la escritura que tengan registrada en catastro, ¿no? O en la superficie que tienen registrada en catastro. Y aquí las normas de control de la urbanización especifica cada una de las potencialidades, y ahí es donde aquellas que mencionamos previamente están dispuestas en esto, ¿no? Y infiere, bueno, el predio. Hay una variable también que cuando entra ustedes al visor, pueden encontrar una parte hasta de poder solicitar un permiso, les dan una expedición previa de un dictamen preliminar para poder recurrir a la dependencia y poder obtener el dictamen favorable, ¿no? A manera simplemente de ejemplo, lo que ustedes ven en la columna del lado derecho, donde está la superficie total de 480 metros cuadrados, infiere las características del reglamento o de la norma, y del lado derecho son las características que, aplicando la norma que está del lado izquierdo, nos da, diríamos, los metros cuadrados que podemos desarrollar en este predio, ¿no? Y esto puede tener también distintos comportamientos. Cuando hablamos del coeficiente de ocupación del suelo, es decir, de 336 metros cuadrados, nos estamos refiriendo a esta superficie de desplante que nos permite, digamos, edificar lo que reconocemos como planta baja, y esta puede tener diferencias. Podemos desplantar un menor cos, es decir, en vez de desplantar el punto 7, podemos desplantar el punto 6 o el punto 5, lo cual, esa parte que no complementamos de la que podemos desarrollar en la superficie de desplante, la podemos incorporar en la superficie de construcción, lo cual nos va a permitir tener quizás mayor altura, ¿no? Y eso se puede desarrollar de esa manera, ¿no? Igual, bueno, este es el terreno que teníamos desarrollado. Tenemos al frente la restricción frontal con 5 metros, a la parte posterior 3 metros, del terreno que teníamos 15 por 32, que aplicando los coeficientes, pues nos daba esta potencialidad del terreno, ¿no? Era un lote baldío, alrededor de 2 viviendas contiguas, con ciertas características que pudieron haber influido en el diseño particular de cada uno de ustedes para su propuesta arquitectónica, ¿no? Que en cierta medida pueden inferir, ¿no? Este es un ejemplo muy rápido que hice, tratando de explicar, bueno, que esta es la superficie de desplante que tenemos al frente del predio. Tenemos nuestra restricción frontal, la restricción posterior y la superficie total, que es la suma de todo el terreno. Cuando hablamos de el COS, nos habla que es prácticamente la superficie en la planta baja que desplantamos. La servidumbre, cuando nos dice el frente del porcentaje jardinado que debemos dejar al frente del predio, del 30%, pues entonces tendrá que ser en ese sector donde hagamos el diseño exprofeso para inclusive plantar un árbol o colocar algún elemento natural que haga las veces de constituir el jardín, ¿no? Y a su vez, bueno, diríamos el CUS, que nos permite ya elevar la construcción a aquellas
metros cuadrados que podemos tener, ¿no? Y a partir de aquí podremos ir incrementando de acuerdo a ese ICUS que pudiéramos tener en algunos de los predios que estamos desarrollando, ¿no? Bien, muy rápido, bueno, voy a esquematizar el ejemplo de la competencia 3. Algunos de estos ejemplos ya los puso el maestro Bartel en el programa. Hasta tienen ya nombre y apellido, los edificios, el pantalón, la lavadora y bueno, ¿no? Y estamos en un territorio que corresponde al subdistrito 1, Chapultepec Norte. Estamos casi en la parte colindante con la zona de Mezquitán Country, muy cerca en la intersección donde nace todo el complejo bursátil y administrativo de bancos. Y bueno, hay ciertas características de esta zona, lo que le da un valor importante, ¿no? Este es el terreno y ustedes ven la área que está delimitada de color naranja oscuro, 079 RN, CS4, y además tiene las siglas RTD, que es un área receptora de transferencia de derechos de desarrollo, ¿no? El comercio y servicios es intensidad alta, lo cual tiene mayor dinamismo para realizar distintas actividades, ¿no? Y a su vez, bueno, está rodeado de zonas comercio y servicios de intensidad media, de zonas habitacionales, densidad media, y a su vez de vialidades importantes como Circunvalación, Américas, López Mateos, ¿sí? Igual en el programa ustedes tienen ya una geometría del terreno, una orientación específica, al frente la Glorieta Colón con todas las obras de infraestructura que se realizaron, y a acercarnos, bueno, estamos hablando de que tendremos que trabajar con un terreno de más de 4,000 metros cuadrados, con alguna orientación específica, particular, y que ustedes pueden descargar la ficha y ahí vamos a encontrar que las características de este predio tienen digamos, una norma diferente a la que vimos anteriormente en la competencia 2, lo cual deberán de entender de que cada plan es diferente uno con otro, e inclusive algunas zonas también son diferentes unas de otras, ¿no? Y en este caso, el área 079 habla de superficie y frente, 270 metros cuadrados de superficie o 16 metros de frente, tiene un COS de 0.7 y un CUS de 2.1 y tiene un incremento de 7.5, ¿no? Lo cual nos da casi 9.6 para desarrollar las potencialidades del terreno. Y que en este caso el promotor del terreno pues desea utilizar todas las potencialidades del terreno, ¿no? Y aquí sí hay que ser cuidadoso en el manejo de los cajones de estacionamiento, dado que el ejercicio tiene dos variantes, ¿no? Tiene una parte comercial y tiene una parte de oficinas corporativas, lo cual el manejo, las disposiciones normativas para los cajones de estacionamiento son diferentes y tendrán que ser exprofesas para las mismas, ¿no? Y entonces, para casi concluir el ejercicio, nosotros tenemos la norma del lado izquierdo que establece el área urbana 079 y diríamos la multiplicación con base a los metros cuadrados que tenemos en esta propuesta, ¿no? Tenemos una superficie del frente de más de 4,000 metros cuadrados, el frente mínimo de más de 42, lo cual tendríamos que desplantar más de 3,000 metros cuadrados para, diríamos, de acuerdo a lo que establece el COS, y tendríamos que, si aplicáramos únicamente, que no es el caso, el 2.1, pues desarrollaríamos prácticamente casi 3 niveles de terreno, ¿no? Nos darían 9,706 metros cuadrados. Pero al desarrollar los 9.6, quiere decir que tendríamos que
desarrollar más de 44,000 metros cuadrados, que asociados, diríamos, a la variable de cumplir con los cajones de estacionamiento, pues entonces esa parte la vamos a tener que desarrollar, ¿no? Creo que hasta aquí, porque de aquí ya comencé a abordar que la forma del terreno, indudablemente, cuando hablamos de metros cuadrados nos referimos casi como a 2x2, 6x6, y se convierten en espacios muy delimitados o figuras geométricas muy cerradas, ¿no? Creo que la variable de diseñar el espacio con diferentes comportamientos, simplemente les paso muy rápido algunos ejemplos, nos va a permitir tener un edificio corporativo con diferentes características, ¿no? Y hay muchos ejemplos en México, aquí mismo en Guadalajara, hay ciertos edificios que pueden tener distintas características, las intervenciones urbanas pueden ser de diferentes formas. Este ejercicio, que tiene en principio la estructura en planta libre, nos va a permitir entonces diseñar, desarrollar de una forma mucho más creativa el espacio arquitectónico al cual vamos a acceder, ¿no? Bueno, y con ello yo sí daría pauta, si es que hubiese, a quien hubiese quedado más enredado de lo que estaba, respecto, ¿no? Estas son normas urbanísticas que tiene el municipio de Guadalajara. Zapopan tiene, creo que 26, Tlajomulco tiene otro tanto, en fin, y cada una de ellas pues refiere a partes que están incluidas en los mismos planes parciales y que ustedes los pueden revisar de manera ya hasta virtual en cada una de ellas, ¿no? Bien, pues con ello, maestra. Muchas gracias, maestro. Les recuerdo a los alumnos que en el Classroom de la academia generamos normalmente un espacio, una pregunta, para que nos puedan hacer sus comentarios y los podamos leer de manera más eficiente. También les comento a los profesores que quieran hacer el uso de la voz con las preguntas de sus alumnos, pues también son bienvenidos. Yo ya tengo de mis alumnos, como no hay nadie ahorita todavía comentando en el foro, les vamos a dar un tiempo, no es porque esté agandallando ni nada, pero pues el contacto más directo aquí lo tengo, ¿no? Entonces voy a leer una, digo, tengo varias, pero voy a leer una en lo que los del chat se animan. No sé si estoy de acuerdo, maestro. Sí, por supuesto, claro. Bien, dice, lo que reglamente el municipio puede ir en contra de lo que dice el Reglamento Estatal de Zonificación. Bueno, bajo esta perspectiva creo que podría ser afirmativa, ¿no? El ayuntamiento tiene esa facultad de ordenar y de proponer. Y bajo ese principio, ellos plantean normas que establecen en el plan de desarrollo urbano, porque indudablemente cuando vemos un plan, vemos muchos colores, vemos muchas letras, vemos muchos datos, información. Todo esto cobra vida a través de la reglamentación o a través de las normas que tienen cada una de las áreas que están dispuestas en esa área específica del municipio específico. Solamente en los casos donde pueda existir alguna omisión por parte de la autoridad, es decir, por parte del gobierno municipal, donde no especifique alguna determinación, podrán recurrir a las normas que están establecidas en el Reglamento Estatal de Zonificación, ¿no? Cabría señalar que el reglamento estatal se ha quedado un poco como, no desactualizado totalmente, pero se ha quedado un poco atrás, ¿no? Hoy las iniciativas, la diferencia es muy clara, es decir, el ICUS es una norma que implementa la autoridad municipal para generar mayor desarrollo en el territorio. Y el ICUS no es una norma que está incluida en las normativas de cada una de las zonas que están dispuestas en el reglamento, ¿no?
No sé si eso hubiese aclarado o haya sacado chispas por ahí en algún lado. No, yo espero que sí, digo, no me han comentado lo contrario. Me gustaría leer una ya de nuestro foro. Estoy viendo ok. La diferencia de lo registrado legalmente y de lo marcado en cartografía puede afectar de alguna forma, sobre todo al propietario. Bueno, ahí yo lo vería en dos perspectivas. Uno, si tú pagas el impuesto predial con la superficie que tienes en la escritura, en tu escritura, y hay una diferencia con la del catastro, sí hay una afectación. Ahí sí tendrías que aclarar con catastro, decir, para ello, bueno, se hace un apeo, deslinde y se rectifica la superficie y se hace un adendum a la escritura donde catastro, diríamos, actualiza la diferencia que existe entre la escritura que tú tienes en tu propiedad a la superficie que tienen registrada catastro. Y eso entonces determina que, diríamos, desarrollar, como en el caso de la competencia 3, que el maestro aclaró que efectivamente vamos a trabajar con la superficie que está inscrita en catastro y que es una diferencia con la superficie legal, ¿no? Porque, diríamos, no vamos a sacar los 200 metros cuadrados de ningún lado porque no existen físicamente, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, maestro. Tenemos otra duda o solicitud. Dice, ¿pudiera volver a explicar lo del ICOS? Porque no lo entendí. El ICOS. Bueno, hoy la normativa que maneja Zapopan, Guadalajara, y está desarrollando también Tlaquepaque y Tonalá, infiere que uno puede incrementar ciertas áreas con mayor COS, es decir, con coeficiente de ocupación del suelo, que esa es una parte, y otras que pueden tener mayor ICUS, que es el coeficiente de utilización, es decir, aquello que vamos a construir como superficie total, ¿no? Y esta diferencia en algunas áreas, como en la matriz que planteaba o que mostré, refería únicamente al incremento en el ICUS. Es decir, que esa área únicamente puede incrementar el ICUS y por lo tanto tiene que mantener, diríamos, el COS que está establecido en esas normas, ¿no? Y hay otras áreas, por eso les decía que cada plan es como diferente, hay otras áreas que pueden tener incremento en el COS también, ¿no? Y eso le llaman ICOS y en otras tiene incremento en el CUS y le llaman ICUS, que suena medio chistoso, pero así son. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Tenemos otra duda. Dice, ¿usted qué opina de la propuesta del Ayuntamiento de Guadalajara para la zona del Parque Morelos, donde se propone realizar departamentos desde 35 metros cuadrados, manejando los 35 metros cuadrados como mínimo ideal? Bueno, habría que moldear el cuestionamiento, ¿no? Les decía hace un momento que se extinguió. El Reglamento Estatal de Zonificación refiere a índices de edificación y las normas que tienen los municipios hoy extinguieron ese índice de edificación, no aplica y por lo tanto en una zona habitacional donde es compatible la vivienda vertical, está puesto en la mira del inversionista, no con la finalidad de, aunque puede tener ese sesgo, pero no con la finalidad de que le saquen el mayor provecho al terreno y por lo tanto pues produzcan viviendas muy pequeñas. Hoy en día, y eso lo manifiesto en alguna de las clases que imparto, la perspectiva o la hipótesis de crecimiento que tenemos difiere mucho de lo que teníamos hace 10 o hace 20 años. La conformación familiar hoy es papá, mamá y a veces un perro, un gato, y no hay hijos, ¿no? Entonces,
estas familias prefieren habitar una vivienda que no tiene ni los 90 metros cuadrados, ni los 120, ni los 200, ¿no? Y entonces hay un tipo de departamento que reúne las características para que este tipo de núcleo familiar se puedan constituir. Creo que no son el gran porcentaje, pero se han permitido ir dosificando. Muchas de las propuestas que hoy vemos en los desarrollos habitacionales, que no están únicamente en el Parque Morelos, desarrollan este tipo de viviendas, ¿no? Entonces, mi perspectiva es de que puede ser bienvenida porque al final va a cobrar vida esta zona con un uso habitacional que hoy en día no lo tiene, ¿no? Muchas gracias, maestro. Dentro del foro también tenemos otra solicitud. Dice, si los reglamentos municipales están por encima de los reglamentos estatales, ¿dónde queda el código urbano? Me imagino. Por eso les decía que el mismo código establece que a falta de reglamentación municipal podrán aplicar el reglamento estatal de zonificación. Es decir, el código urbano es, digamos, la legislación principal que rige a todos los municipios y al Estado. El sistema que estableció de planeación formula quiénes van a elaborar los planes municipales, quiénes van a elaborar los planes regionales y quiénes van a elaborar los programas de desarrollo urbano. Estos deben ser concurrentes entre el nivel superior, desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y los subsecuentes, ¿no? Entonces, el Código Urbano establece procedimientos para que el Estado y los municipios formulen sus propios planes y ahí establezcan su propia reglamentación. La propia reglamentación, ustedes van a Puerto Vallarta y hay muchas diferencias excepcionales en la reglamentación de las normas para poder desarrollar en pendientes superiores al 25 o al 30%, donde las cubiertas tendrán que tener un porcentaje, cosas que el reglamento estatal no maneja y el propio reglamento de zonificación municipal aplica para todos estos desarrollos, ¿no? No es de que esté violentando el código urbano, sino que está estableciendo las propias disposiciones que establece el código urbano para los propios municipios. Muchísimas gracias, maestro. Tengo otra aportación que ya sería la última registrada hasta el momento, nada más que voy a tratar de interpretarla. De definirla. Sí. Dice, actualmente yo vivo en Tlajomulco en un régimen de condominio y cuando hemos ido a hacer solicitud para permisos de construcción, nos dicen que esos permisos tienen que ser de los condóminos y no nos resuelven. Y mis vecinos ya taparon hasta el patio. ¿Dónde se puede denunciar? ¿Con qué autoridad? Yo me imagino que quiere decir con qué autoridad recurrir. Ok. Bien, hay varias instancias, ¿no? Debemos de entender que un régimen de condominio es como si existiera un solo propietario que tiene un gran terreno y que dividió y subdividió fracciones y la autoridad autorizó esta, diríamos, urbanización y edificación de viviendas unifamiliares o departamentos, ¿no? Eso puede estar constituido en ambas, ¿no? El plurifamiliar horizontal o el plurifamiliar vertical, ¿no? En teoría, los reglamentos municipales establecen, pues, para que estos mismos condóminos están de alguna manera regidos bajo el Código Civil y por lo tanto tienen que tener como
asambleas y acuerdos. Y estos acuerdos infieren en normas que tendrán que ocurrir. Hoy en día, lo más exigido por los condóminos es de que los perritos recojan sus heces que dejan todos los días en la calle, y suceden otras sin número de cosas, ¿no? Y entonces la autoridad municipal, donde uno va a solicitar ya sea una ampliación o una renovación o una actividad específica, tendrá que reunir el aval por parte de los condóminos para llevar el proyecto de intervención que se vaya a realizar, ¿no? Ese es el mecanismo, diríamos, la línea que marca la conducción para este ejercicio, ¿no? Cuando alguien violenta, diríamos, los reglamentos, alguien destruye, derrumbe, construye sin autorización, realiza la venta de cosas sin permiso, hay distintos mecanismos, hay dependencias, desconozco en Tlajomulco, pero yo imaginaría que hay una dependencia que pueda atender este tipo de cosas, porque algunas, si ustedes se dan cuenta, el 911 o el 061 aplica para todos los municipios metropolitanos y que recurren para atender algún tipo de siniestro donde está involucrado la policía o los servicios de salud, ¿no? Y no especifican que tengas que hablar a Tlajomulco o que tengas que hablar a Zapopan, ¿no? Hay diferentes instancias que interactúan con este tipo de denuncias. Hay otra instancia que seguramente algunos la conocen, que se llama la PRODEUR, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. Es una instancia que vigila, por un lado, el cumplimiento de las obligaciones que tienen los municipios y, por otro lado, las diferencias que pueda haber entre los actos que emite la autoridad ante un tercero, ¿no? Y que en este caso pudiera ser a alguien que no le dé el permiso para ampliar su casa y no le expiden una, diríamos, un dictamen donde le señalen por qué no puede ampliarla o por qué no puede construir más, o a alguien que está construyendo sin la autorización respectiva, ¿no? Esos serían los medios en los cuales el mismo código establece las medidas que tienen que referirse, ¿no? Si ustedes ven una obra y de repente no ponen ni un andamio, no ponen ninguna señal, pues esas son señales que nos dice que están incurriendo en una falta administrativa y que deberán ser sancionadas por la autoridad. Muchísimas gracias, maestro. Esas son todas las dudas que tenemos ya en el foro. Qué bien. Entonces, pues yo creo que siendo las 4:40, podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Agradezco nuevamente que nos haya acompañado y que nos haya compartido todo su conocimiento en estos minutos, y pues estamos al pendiente para las siguientes sesiones a todos, para que nos sigamos conectando. Claro que sí. Gracias, maestro. Al contrario, a ustedes muchísimas gracias, maestras, y que tengan bonita tarde. Bonita tarde. Hasta luego.